Bienvenidos una vez más a Su País de Revés. En esta ocasión quiero hablarles a ustedes porque es un tema que va a estar en boga a partir de hoy y hasta junio del próximo año en México. Voy a hablarles de las encuestas electorales. ¿Por qué? Porque estamos viendo un mercado editorial y en redes que está invadido de encuestas. Todo mundo tiene una encuesta, todo mundo hace una encuesta, todos presentan sus estudios, sus números, y son tan disímbolas que en unas el que va en primer lugar aparece en tercero, en otra, o en segundo, o si nos habla de una ventaja significativa, en otra hay un empate técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablamos de encuestas que, por ejemplo, hoy se están viviendo en México, en el Estado de México, en Veracruz, en Nayarit, en Coahuila, pero también estamos hablando de encuestas que se están haciendo ya con miras a la sucesión del 2018. Y sin embargo, cada casa encuestadora presenta números distintos. Cada diario que se dedica a presentar encuestas periódicas nos da números diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos de a pie ante esos números para no dejarnos sorprender? Bueno, tenemos que fijarnos en algunos aspectos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es tener conciencia de que toda encuesta publicada tiene una intención, ¿sí? De alguna u otra forma, toda encuesta que se publique en internet, que vean ustedes en redes sociales, en los diarios, que los partidos presenten, etcétera, etcétera, etcétera. Toda encuesta tiene como finalidad impulsar a un candidato, a un partido o a una opción, ¿sí? No hay objetividad como tal. La hay en lo que llaman los partidos políticos sus cuartos de guerra. Ahí sí tienen encuestas que tienen que ser objetivas, que tienen que respetar todos los parámetros para que los partidos y los candidatos sepan dónde están parados. Para nosotros, las encuestas que consumimos sirven para promover a alguien, una idea, un partido, un candidato, un aspirante. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Siempre debajo en las encuestas viene una ficha metodológica. ¿Qué tenemos que ver ahí para saber qué tan confiable es una encuesta? Primero, fecha de levantamiento, ¿sí? Hace poco empezaron a proliferar en internet muchas encuestas que, por ejemplo, en el Estado de México, que ponían a Del Mazo 6, 7, 8 puntos arriba, ya sea de Josefina Vázquez o de Delfina, pero son encuestas que tienen más de medio año. Ya no sirven. La encuesta es la foto de un momento, entonces hay que ver la fecha del levantamiento, porque hay hechos, actividades, noticias que van a afectar la opinión pública. Si está muy lejos el día del levantamiento del día de publicación, ya no es confiable la encuesta. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que ver? El tamaño de la muestra, ¿sí? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Uno no puede ir a un municipio o a una comunidad de 2,000 personas y pretender hacer una encuesta de 1,000. Mejor hacemos una elección, ¿sí? Es demasiado. Pero tampoco podemos pretender que en un estado o en una ciudad de 10 o de 15 millones de gentes presentar una encuesta con una muestra de 200 o de 300 o de 400 cuestionarios, más o menos en promedio, para no cansarlos mucho. De una población de 100,000 a 1,000,000 de habitantes, es válida una muestra de 350 hasta 400 cuestionarios o 400 personas a las que se les preguntó. Más chica, amplía su margen de error. Más grande, también dificulta la logística y puede tener algunos errores que terminen afectando el resultado final. Estamos hablando que, por ejemplo, en una población de 1,000,000 de personas, 400 encuestas nos van a dar un margen de error del 2.4-2.5%, es decir, que el 95% va a ser confiable en un 95%, que es más o menos el índice más alto que podemos alcanzar, ¿sí? ¿De qué depende que podamos llegar a ese índice de confianza o a ese nivel de confianza?
de la metodología empleada. Vuelvo a lo mismo, hay muchas encuestas y todas presentan metodologías distintas, ¿sí? Hay encuestas cara a cara, esas también tienen sus variables. Las dos o los dos polos son una, la encuesta abierta, es decir, llega el encuestador a una plaza, a un lugar, a una ciudad y a quien se le presente le pregunta, ¿sí? Y también está una metodología que es en base a estratificación, es decir, vamos a ir a determinada ciudad, ahí vamos a escoger una sección electoral, ahí vamos a escoger una cuadra y ahí vamos a escoger una o dos casas, ¿sí? ¿En base a qué se hace? A los porcentajes de votación, a la intención del voto, etc. Pues es mucho más compleja, tampoco nos garantiza absoluta certeza, pero es la que utilizan las grandes encuestadoras. ¿Por qué? Porque no conocen la realidad, entonces en base a números van haciendo sus estratos para tener muestras muy específicas. Esas dos nos pueden dar márgenes de confiabilidad del 95% con esa proporción de 400 cuestionarios de 100,000 a 1,000,000 de habitantes, ¿sí? Pero hay dos tipos más de encuesta que no son cara a cara y que entonces pueden hacer que se amplíe el nivel de error. Las otras dos son la encuesta telefónica y la encuesta en redes o en Facebook. ¿Por qué? Primero, porque generalmente la encuesta telefónica es en teléfonos fijos o de domicilio y esa cobertura no da para todo el sector rural, entonces no tenemos en realidad una muestra confiable de todo nuestro espectro poblacional, ¿sí? Entonces ahí sesgamos la encuesta y mucho más si es una encuesta en Facebook o en Internet, porque todavía es menor el número de la población que tiene acceso inmediato a redes sociales y a Facebook. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un sesgo. Solo estamos preguntándole al sector que económicamente o que socialmente puede allegarse línea telefónica fija o acceso a Internet. Entonces, esas hacen todavía más grande el margen de error en una encuesta. Todo eso tenemos que ver. ¿Por qué? Y han oído que digo mucho margen de error. El margen de error es qué tanto me puedo equivocar en el resultado de una persona, ¿sí? Por ejemplo, si a mí un resultado me dice que Juan Pérez tiene 38 puntos, pero mi margen de error es de más menos 3 puntos, es decir, que a ese 38 le puedo bajar o le puedo subir 3 puntos en mi encuesta y ese margen me da para modificar mis resultados. Por eso les digo que esas encuestas que se publican en realidad lo que hacen es promocionar, promover o vender una idea. Eso no se hace en una encuesta de cuarto de guerra, pero en las que se publican sí. Entonces nosotros tenemos que ver todos esos puntos para analizarlos cuando una encuesta llega a nuestras manos. Pero no hay más, no hay encuesta más importante, no hay encuesta con mayor validez que el día de la elección. Entonces yo los invito, si va a haber elección en su entidad, en su país, en su lugar de residencia, no se dejen llevar por las encuestas, vayan y voten. Esa es la encuesta válida. Esa va a ser la encuesta, en el caso de México, de la elección de 2018, donde tendremos que elegir nuevo presidente o presidenta. Esta es entonces la aportación del País de Revés para ustedes en esta ocasión. Les sigo agradeciendo todos sus me gusta, su afán de compartirnos, sus ganas de hacer que otros nos conozcan y de que nos sigan y se suscriban. Ustedes están viendo a lo largo de esta intervención nuestras redes sociales en Facebook, correo electrónico, ahora ya Twitter, para que nos sigan, para que opinen y nos digan qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren que abordemos. Gracias por acompañarnos, este ha sido El País de Revés.